Los padres que me echaron de casa a los 16 años llamaron después de 12 años. Nos debes por cada año que te criamos, paga, dijo mi madre. No lloré. Me reí suavemente y dije, ve a abrir tu buzón. La línea quedó completamente en silencio. Ya lo has tenido fácil por mucho tiempo. Te criamos y nos lo debes cada año. Es hora de que les pagues a tus padres. 12 años sin nada. Y las primeras palabras de mi madre fueron una factura. Estas eran las personas que me echaron a los 16. 2 bolsas de basura, una puerta cerrada de golpe, mi nombre firmado como una deuda incobrable. Ahora tengo 28 años. Me gano la vida con las facturas médicas de otras personas. Sé exactamente cuánto vale un número y cuánto no. Así que no lloré. La dejé terminar su pequeño discurso. Luego, me reí suave y tranquila y dije 4 palabras. Ve a revisar tu buzón. Oí la puerta principal. Oí la bisagra. Y la mujer que me enseñó que no valía nada no pudo emitir un sonido. Antes de contarte lo que había dentro de ese buzón, y créeme, vas a querer escucharlo. Hazme un pequeño favor. Mi nombre es Isabella Hayes. Tengo 28 años y vivo en un apartamento de un dormitorio en Pittsburgh donde cada documento que he tenido alguna vez está en una caja gris ignífuga en el estante superior de mi armario. Leo reclamaciones médicas para vivir. Sé cómo una persona puede convertirse en una fila de números y sé cómo esos números pueden mentir. Para entender una llamada telefónica que apenas duró unos minutos, tienes que entender una noche que duró el resto de mi vida. Así que, déjame llevarte a la semana en que cumplí 16 años. Era marzo, y hacía frío como hace frío en el oeste de Pensilvania en marzo. No dramático, solo gris e interminable. Vivíamos en las afueras de Greensburg, en una casa de 2 niveles con un garaje para 2 autos y un césped que mi padre recortaba cada sábado, como si la forma de la casa pudiera mantener a la familia unida. Había vivido en esa casa desde los 4 años. Quiero que escuches eso. Desde que tenía 4 años, era el único hogar que recordaba. Tenía un dormitorio con una ventana que daba al cornejo del vecino y un escritorio donde hacía mis tareas y una madre llamada Brenda y un padre llamado Richard y un hermano menor llamado Daniel. Pensé que era su hija. En papel, lo era. 3 días después de mi cumpleaños número 16, mi madre entró en mi habitación mientras yo estudiaba para un examen de química y me dijo que empacara una maleta. No una maleta, una bolsa. Recuerdo que me reí porque pensé que era una broma y ella no se rió. Mi padre estaba en la puerta con los brazos cruzados y no me miraba. Había 2 bolsas de basura negras en el suelo, de las gruesas de contratista, y mi madre dijo que podríamos hablar de ello más tarde, pero ahora mismo necesitaba meter mis cosas en ellas y subirme al coche. Daniel tenía 14 años. Estaba en lo alto de las escaleras comiendo un tazón de cereal y me vio llevar toda mi vida por delante de él en plástico. Y no dijo ni una palabra. Solo masticó. Me llevaron 40 minutos a una casa que nunca había visto en un pueblo en el que nunca había estado. Y una mujer que nunca había conocido abrió la puerta como si me estuviera esperando porque así era. Esa es la parte que tardé años en entender. Esto no fue una pelea que se salió de control. Nadie estaba borracho. Nadie gritaba. Había sido arreglado. Los papeles habían sido firmados. Mi padre puso las 2 bolsas de basura en el porche y mi madre le dijo a la mujer, puede ser difícil, pero es inteligente. Como si estuviera devolviendo un alquiler con una nota para el próximo cliente. Luego se subieron al coche. Me quedé en ese porche y vi las luces de freno ponerse rojas en la señal de alto y luego girar y eso fue todo. Esa fue la última vez que vi a cualquiera de ellos en 12 años. La mujer en el porche se llamaba María. Era una madre de acogida y una buena. Y ella no es la villana de esta historia. Así que solo diré que me alimentó esa noche y me dejó llorar en el baño durante 1 hora sin golpear la puerta. Y por la mañana, dijo, nadie volverá a hacerte eso, pero tendrás que ser tú quien se asegure de ello. Yo tenía 16 años. Todavía no sabía lo que quería decir. Ahora lo sé. Quería decir que guardara los recibos porque esto es lo que nadie te dice sobre ser desechado.
Empiezas a recopilar pruebas de que exististe. Cuando has sido borrado una vez, nunca confías plenamente en que no volverá a suceder. Así que, lo guardas todo. Cada boleta de calificaciones, cada carta judicial, cada tarjeta de trabajador social, cada recibo de pago del restaurante donde trabajaba a los 17. Lo guardé todo, primero en una caja de zapatos, luego en un recipiente de plástico, y finalmente en esa caja gris ignífuga. Porque en algún lugar de mi mente, una joven de 16 años seguía susurrando, algún día alguien va a decir, esto no sucedió como lo recuerdas, y será mejor que puedas probar que sí. No sabía entonces que ese alguien sería mi madre, y que la prueba valdría más de lo que ella podía imaginar. Salí del sistema a los 18 años con un diploma, $400 y un pase de autobús. Quiero saltarme los próximos años rápidamente porque esta no es una historia triste. Es un ajuste de cuentas. Pero debes saber la forma que tomó. Trabajaba de noche y tomaba clases en el colegio comunitario durante el día. Obtuve un certificado en facturación y codificación médica porque era un trabajo que podías conseguir sin una familia que te avalara nada, sin una sola referencia que compartiera mi apellido. Era buena en ello. Era buena precisamente porque había pasado toda mi vida leyendo la letra pequeña en busca de la trampilla. Aprendí cómo facturan los hospitales, cómo niegan las aseguradoras, cómo un solo código incorrecto convierte un brazo roto en una bancarrota. Aprendí que en Estados Unidos, casi todo lo doloroso que le sucede a una familia eventualmente se convierte en un trozo de papel con una cantidad de dinero. Y aprendí a leer esos papeles mejor que las personas que los enviaban. Cuando cumplí 28 años, tenía un trabajo decente en una empresa de facturación, una cuenta de ahorros con dinero real, crédito que había construido de la nada, y una vida que no contenía una sola persona llamada Ayes, excepto yo. No había hablado con mis padres. No había hablado con Daniel. Había bloqueado los 2 números antiguos que recordaba hace años. Y cuando no llegó nada, me dije que el silencio era mutuo, y construí sobre él como una base. Durante 12 años, esa base se mantuvo. Y luego, un martes a finales de abril, llegó una carta que puso la primera grieta. No era de mi madre. Eso es lo que quiero que entiendas sobre cómo empezó esto. El primer disparo ni siquiera vino de la familia. Vino con membrete. El sobre era de color crema y pesado. El tipo que usan los bufetes de abogados para que sientas el peso de tu problema antes de abrirlo. Y la dirección del remitente era un bufete en Greensburg del que nunca había oído hablar. Mi nombre estaba en el frente, no Isabella, no señora. Ayes, mi nombre legal completo, escrito formalmente. Me quedé en mi cocina y lo abrí con un cuchillo de mantequilla porque no quería tocarlo con las manos. Y lo leí 2 veces y luego me senté en el suelo. Era una carta de demanda. Eso es algo real, algo específico, una carta que un abogado envía antes de demandarte para ver si simplemente pagas. Y esta me informaba en 3 párrafos cuidadosos que mi padre, Richard Ayes, era residente de un centro de enfermería especializada llamado Fairview Manor, que su cuidado había generado un saldo impago. La carta lo describía como sustancial, y que bajo las leyes de la Commonwealth de Pensilvania, yo, como su hija, podría ser legalmente responsable de ese saldo. Había un número en el segundo párrafo. No lo voy a decir en voz alta todavía porque el número no es el punto, pero te diré que tenía una coma y algo más, y que lo leí y me reí de la fea manera de reír, la que no es una risa en absoluto. No querían saber cómo estaba. No se disculparon. Ni siquiera me escribieron ellos mismos. Enviaron una factura. Después de 12 años, la familia me encontró de la misma manera que un cobrador de deudas te encuentra. Y la peor parte, la parte que me hizo caer al suelo, fue una frase cerca del final que leí 4 veces antes de que se me metiera en la cabeza. Esta obligación existe independientemente de la naturaleza de la relación paterno-filial. Independientemente, ya habían pensado en el hecho de que me desecharon y su abogado había decidido que no importaba. Esa noche, hice lo que hago cuando la tierra se mueve. No llamé a nadie. No lloré o no por mucho tiempo. Abrí mi computadora portátil y comencé a leer la ley porque una amenaza que entiendes es más pequeña que una amenaza que no y la única forma en que sé cómo encoger algo es leerlo hasta que cabe en mis manos.
Y lo que encontré en las siguientes horas lo hizo más grande en cambio porque la carta, resultó, no era un farol. ¿Sabes sobre las leyes de responsabilidad filial? Yo no. No realmente. No hasta esa noche. Descubrí que más de la mitad de los estados de este país todavía las tienen en los libros. Leyes que dicen que un hijo adulto puede ser obligado a pagar el cuidado de un padre indigente. Y descubrí que Pensilvania no es uno de los estados dormidos donde la ley simplemente se queda ahí. Pensilvania la aplica. Hay casos reales, personas reales, sentencias reales. Una vez se le ordenó a un hombre en este estado pagar decenas de miles de dólares por la factura de enfermería de una madre después de que ella se hubiera ido del país. Leí ese caso a las 2 de la mañana y se me secó la boca. Porque si a los tribunales no les importó que su madre se hubiera mudado a otro continente, ¿por qué les importaría que la mía me hubiera mudado a un porche de un extraño? Seguí leyendo, buscando la salida de escape, la línea que decía, pero esto no se aplica si te abandonaron. No estaba allí. Quiero ser honesta contigo al respecto porque es la parte que hizo que la semana siguiente fuera tan aterradora. Según las palabras claras del estatuto, el distanciamiento no es una defensa. No importa que tu padre fuera cruel. No importa que te entregaran. La ley tal como está escrita hace una pregunta y solo una pregunta. ¿Es esta persona tu padre? ¿Y puedes pagar? Si la respuesta a ambas es sí, puedes estar en el anzuelo. Cerré la computadora portátil a las 4 de la mañana. Recuerdo el gris exacto del cielo. Y recuerdo haber pensado con una calma que me sorprendió. No solo me encontraron. Encontraron la única ley en América construida para extenderse a través de 12 años de silencio y meter la mano en mi bolsillo. Y lo sabían. Alguien había buscado esto. Alguien de mi familia se había sentado y había investigado exactamente cómo hacerme pagar. Descubrí quién era 3 días después y no fue un abogado quien me lo dijo, fue mi hermano. Daniel llamó desde un número que no reconocí, por eso contesté. La voz al otro lado dijo, Issy, y todo mi cuerpo se heló porque nadie me había llamado Issy desde el día en que me llevaron a los 16 años. Lo reconocí al instante. Había envejecido, como envejecen las voces, más profunda y cansada. Pero era Daniel, el chico que comía cereal en lo alto de las escaleras. Él tampoco preguntó cómo estaba. Ninguno de ellos preguntó cómo estaba. Quiero que lleves la cuenta de eso porque yo sí la llevé. Dijo que suponía que había recibido el papeleo y yo dije con cuidado, recibí una carta de un abogado, si eso es lo que quieres decir. Y él suspiró como si yo estuviera siendo difícil, la palabra exacta que mi madre había usado en el porche hace 12 años. Difícil. Y luego Daniel me explicó la situación como si yo fuera una niña lenta. Y al hacerlo, me dijo todo lo que necesitaba saber. Nuestro padre había tenido un derrame cerebral hace 18 meses. Dijo que ahora estaba en Fairview, necesitaba atención a tiempo completo, no regresaría a casa. El dinero se había ido. La casa tenía una segunda hipoteca de la que nadie me había hablado. Los ahorros eran complicados, y Fairview quería su saldo. Daniel dijo que el abogado de la instalación había explicado que en Pensilvania se podía perseguir a los hijos y que solo tenía sentido incluirme porque, y aquí su voz se volvió cuidadosa, casi suave, como se le habla a un animal que se intenta acorralar. Tú eres la que ha tenido éxito, Issy. Tú eres la que puede permitírselo. Me quedé muy quieta. Comprendí en ese momento que no me habían buscado por pena, culpa o amor. Me habían buscado porque se habían sentado alrededor de una mesa, sumado quien tenía dinero, y mi nombre salió a relucir. Después de 12 años, la primera vez que mi familia pensó en mí, pensaron en mí como un activo. Daniel esperó a que yo aceptara. Lo que dije en cambio fue, ¿quién le pagó al abogado para que me buscara? Y la línea quedó en silencio por un segundo de más, y supe que era Brenda. Era mi madre. Ella había orquestado esto. Colgué a Daniel y me senté en mi cocina durante mucho tiempo y algo en mí terminó de cambiar que creo que había estado cambiando durante años. Quiero ser cuidadosa al decir esto porque no estoy orgullosa de la frialdad, solo de lo que hice con ella. Hasta esa llamada telefónica, había tenido miedo.
Había estado leyendo la ley como una persona que verifica si el agua era lo suficientemente profunda como para ahogarse. Pero cuando Daniel dijo las palabras, tú eres la que puede permitírselo, el miedo se quemó y dejó algo plano y claro detrás. Y escuché mi propia voz en mi cabeza, firme como un número de reclamo, decir, bien. Si vamos a hablar de quién debe qué, entonces hablemos de ello correctamente. Vamos a detallar. ¿Quieres enviarme una factura por criar a un hijo? De acuerdo. Sé exactamente cómo leer una factura, y sé cómo devolver una. Pero una persona que lee facturas para vivir aprende una regla antes que todas las demás. Nunca discutas un número hasta que lo hayas auditado. Así que antes de hacer cualquier otra cosa, antes incluso de pensar en mis propios registros, hice lo que hago 40 veces al día en el trabajo. Pedí ver la factura real. Llamé a Daniel a la mañana siguiente e hice que mi voz sonara cansada y razonable, la voz de alguien a medio convencer. Y le dije que si la familia esperaba que yo considerara pagar el saldo de papá, primero necesitaría ver el estado de cuenta detallado de Fairview, no el resumen del abogado, el real, línea por línea. Daniel, que pensó que yo estaba cediendo, se sintió tan aliviado que hizo que la instalación me lo enviara por fax esa misma tarde. Pensó que me estaba acorralando. Me estaba entregando un arma y llamándolo un favor. Extendí esas páginas sobre la mesa de mi cocina y las leí como leo un reclamo que sospecho que está sucio. Y en 20 minutos, lo que mi familia había llamado un saldo sustancial comenzó a desmoronarse en mis manos. Quiero ser cuidadosa aquí porque no te estoy diciendo que toda la factura era falsa. Mi padre estaba genuinamente en esa instalación, genuinamente necesitaba atención, y la mayoría de los cargos eran reales y tristes y caros. Pero una factura de hospital y un estado de cuenta de un hogar de ancianos son cosas vivas, y les crecen percebes, y sé exactamente dónde se esconden los percebes. Había un código de nivel de atención facturado al nivel más alto durante varias semanas, cuando las notas mismas lo describían como estable. Hubo una serie de días facturados como atención especializada completa que se superponían con las fechas de una hospitalización. No puedes estar en 2 edificios a la vez, pero una factura te cobrará felizmente como si lo estuvieras. Había líneas de suministros y servicios auxiliares que se repetían mes tras mes con números sospechosamente redondos. Nada de esto era una pistola humeante. Todo era la inflación ordinaria de todos los días que vive dentro de casi todas las grandes facturas médicas de este país, el tipo que la mayoría de las familias nunca detectan porque leerla los hace llorar antes de que los haga sospechar. No lloré. Circulé. Y cuando terminé, pude ver que una contabilidad real de lo que Fairview realmente debía era significativamente menor que el número en la carta del abogado, el número que mi madre quería colgar de mi cuello. Durante aproximadamente 1 hora, pensé que esa era mi respuesta. Pensé que había encontrado el escape. Probaría que la factura estaba inflada, la reduciría, avergonzaría a su abogado con sus propias matemáticas. Y luego dejé mi pluma, y la facturadora que hay en mí dijo lo más frío y más inteligente, lo que me salvó de desperdiciar semanas luchando la guerra equivocada. Porque no importa cuánto es realmente la factura, si no la debo en absoluto. Auditar la cantidad era tratar un síntoma. Si luchaba por el número, estaría concediendo la premisa de que yo era una persona a la que se le podía facturar por esto en primer lugar, que la única pregunta era cuánto. Y todo el tiempo estaría admitiendo en voz alta y por escrito exactamente lo que mi madre necesitaba que admitiera, que yo era su hija, y que se podía contactar a las hijas. No, puse la auditoría en una carpeta. La guardé porque una persona como yo guarda todo, y eso importaría más tarde. Pero ahora entendía que reducir la factura no era el juego. Matar el reclamo sí lo era. Solo había una pregunta que podía hacer eso, y no era cuánto, era quién. ¿Quién era yo legalmente para estas personas? Todavía no sabía la respuesta. Pero leer su factura me había enseñado una cosa más que me puso una piedra fría en el pecho, un pequeño detalle enterrado en la sección de admisión que no podía dejar de mirar. La fecha de admisión de mi padre fue más de 1 año antes de que alguien de esa familia levantara un teléfono para encontrarme. 1 año. Habían pasado 1 año explorando todas las demás opciones. La hipoteca, los ahorros, los propios bolsillos de Daniel, el abogado. Y solo cuando todo eso se agotó, apareció mi nombre. Yo no era la familia a la que recurrían en una crisis.
Yo era el último cajón que revisaron después de vaciar todos los demás. Pero querer luchar y poder luchar son dos cosas diferentes, y no era ingenua sobre la diferencia. Un abogado había puesto por escrito independientemente de la naturaleza de la relación paterno-filial. Eso no era un farol, y no podía convertirlo en uno con ira. Si iba a salir de esto, no solo retrasarlo, no solo hacerlos esperar, sino realmente romper la demanda para que nunca pudiera regresar, necesitaba algo más fuerte que la verdad de lo que me habían hecho. A la ley no le importaba la verdad de lo que me habían hecho. Necesitaba un documento. Y el pensamiento extraño y frío que se me ocurrió esa noche, el que lo inició todo, fue este: me entregaron con papeleo. En algún lugar del mundo, había papeleo. Y yo había pasado 12 años aprendiendo a encontrar el trozo de papel que lo cambia todo. Antes de poder romper su reclamo, tenía que conseguir la prueba de mi propia anulación. Tenía que encontrar el registro del día en que me echaron. Y aún no sabía que el registro contenía mucho más de lo que recordaba. Aquí hay algo que las personas que me tiraron nunca entendieron. Cuando el Estado se lleva a un niño, el Estado guarda un expediente. Cada colocación, cada nota de caso, cada fecha judicial, todo se anota, se guarda en cajas y se almacena, y no pertenece a los padres. Al final, pertenece al niño. Lo sabía porque una vez ayudé a una compañera de trabajo a solicitar sus propios registros de adopción. Y recordé la extraña sensación de ver a una mujer adulta sostener una carpeta llena de una infancia que le habían dicho que olvidara. Así que la mañana después de la llamada de Daniel, antes del trabajo, me senté e hice lo menos dramático y lo más peligroso que he hecho. Llené una solicitud. Le pedí a la Commonwealth de Pensilvania mi propio registro de bienestar infantil. Todo lo que tenían en el archivo que comenzó la semana en que cumplí 16 años y me dejaron en el porche de un extraño. La mujer con la que hablé en la oficina del condado fue amable de la manera plana y cuidadosa de las personas que han dado muchas malas noticias. Me dijo que la solicitud era mi derecho como exjoven dependiente, que podría llevar semanas, que parte de ella podría venir redactada para proteger a otras personas nombradas en ella. Dije que entendía. Luego hizo una pausa y dijo algo que se quedó conmigo. Dijo: cariño, mucha gente nunca pregunta. Es difícil leer tu propio expediente. Le dije que yo no era la mayoría de la gente. Le dije que leía expedientes para ganarme la vida. Lo que no le dije fue que no lo leía para recordar. Lo leía para ganar. Mientras esperaba, hice dos cosas. La primera fue que llamé a una línea de asistencia legal. Y luego, cuando estaban atrasados, reuní el dinero para una hora con un abogado de verdad. No para pelear todavía, solo para entender exactamente en qué problemas estaba. Su nombre era la señora Jenkins, Derecho de Ancianos y Patrimonios. Traje gris. El tipo de oficina donde las plantas son reales. Se lo expuse todo. La carta, el número, el derrame cerebral, el hermano, la madre que lo orquestó. La señora Jenkins escuchó sin interrumpir, lo cual es su propio tipo de caro, y cuando terminé se cruzó de manos y me dijo la verdad, y la verdad era dura. Dijo que el estatuto filial era real, que Fairview podía perseguirme, y que mis padres me echaran no era por sí mismo una defensa. La ley no tenía una casilla para eso. Se me revolvió el estómago. Pero luego dijo una cosa más, casi como una ocurrencia tardía, en la que pensaría todos los días durante el próximo mes. Dijo: el estatuto hace que un hijo sea responsable de un padre, así que todo se reduce a una sola pregunta que nadie te ha hecho todavía. Me miró por encima de sus gafas. ¿Eres legalmente su hija? Dije: sí, sin pensar. Claro que sí. Había vivido allí desde los 4 años. Tenía su apellido. ¿Y la señora Jenkins asintió lentamente y dijo: entonces tienes un problema. A menos que el papel diga lo contrario. La gente asume que sabe lo que dice su propio papeleo. Señora Hayes. En 30 años, he aprendido que casi nunca lo saben. Me dijo que consiguiera todos los documentos que pudiera sobre mi propio estado, adopción, custodia, cualquier cosa, y que los trajera de vuelta. Lo dijo como un médico ordena una prueba de la que ya sospecha el resultado, pero no lo dirá en voz alta.
Y me cobró la hora y la pagué. Y salí al estacionamiento y me senté en mi coche y me di cuenta de que me temblaban las manos. Ya no por miedo, sino por el primer leve atisbo de una posibilidad que aún no me atrevía a nombrar. Que la familia que me había convertido en una partida presupuestaria podría haber firmado en algún lugar, en su prisa por deshacerse de mí, algo que podría darle la vuelta a toda la factura. Quiero contarte sobre la noche en que casi renuncié porque si me la salto, estaré mintiendo al hacerme parecer más valiente de lo que era. Aproximadamente una semana después de la espera, cuando la segunda carta del abogado estaba en mi mostrador con su pequeña y cargada palabra, litigio, me senté e hice los cálculos de la otra opción, la opción de simplemente pagar, no porque lo debiera, sino porque estaba cansada. Hay un agotamiento específico que proviene de luchar contra personas que solían arroparte. Y esa semana, lo sentí todo. Corrí los números en frío. Lo que un acuerdo podría costarme versus lo que costaría luchar en dinero, en meses, en las noches que pasaría con toda mi infancia borrada extendida sobre la mesa de mi cocina. Y en esa noche en particular, el acuerdo ganó. Pagar parecía más barato. Pagar parecía una puerta que podía cerrar. De hecho, abrí un nuevo correo electrónico para Daniel y escribí la primera línea, algo como, hablemos de un número. Y me senté allí con el cursor parpadeando. Y me odié un poco. Y casi lo envié porque la chica de 16 años en el porche nunca había creído realmente que podría ganar contra ellos. Solo había aprendido a sobrevivir a ellos. Y la supervivencia a veces parece pagar para que las personas grandes dejen de estar enojadas contigo. Lo que me detuvo no fue el coraje. Fue mi trabajo. A la mañana siguiente, todavía con náuseas por ese correo electrónico sin enviar, estaba en mi escritorio ejecutando un lote de apelaciones, y me puse a hablar con una mujer llamada Evelyn, la facturadora principal de 2 cubículos más allá, 22 años en el oficio. El tipo de persona que puede mirar una explicación de beneficios y decirte el diagnóstico y la mentira en el mismo aliento. No le conté la parte familiar. No podía, pero le expuse la forma como una hipótesis. Una clienta, dije, siendo acosada por una deuda de la que estaba bastante segura de que en realidad no era responsable, y la clienta está agotada y pensando en simplemente llegar a un acuerdo para que se detenga. ¿Es esa alguna vez la decisión correcta? Evelyn ni siquiera levantó la vista de su pantalla. Dijo, nunca pagas un reclamo que puedes probar que no debes. Ni una sola vez. Ni para ser amable, ni para terminar, ni porque estés cansado. Le pregunté por qué no si el acuerdo era más barato. Y ella se dio la vuelta y me miró de una manera en la que pienso mucho y dijo, porque el día que pagas un reclamo que no debes es el día que les enseñas que el reclamo era real. No solo pierdes el dinero. Pierdes la discusión para siempre. El año que viene te volverán a facturar. Y esta vez ya lo has admitido. No resuelvas una mentira, cariño. Mátala para que no pueda volver. Me quedé con eso todo el día porque tenía razón y tenía más razón de lo que ella sabía. Porque ella hablaba de reclamaciones médicas y yo escuchaba toda mi vida. Si le pagaba a mi madre $1 por el cuidado de mi padre, estaría firmando con dinero, que es la única firma que importó en nuestra casa, una declaración que decía, sí, soy tu hija. Sí, esa relación existe. Sí, tienes un reclamo sobre mí. Y un reclamo que has pagado una vez es un reclamo para siempre. No se detendrían en el hogar de ancianos. Habría la siguiente factura y la siguiente por el resto de sus vidas. Y cada vez tendría menos terreno donde sostenerme porque ya había pagado, ya había admitido que era real. Evelyn me había entregado sin saberlo la espina dorsal moral de lo que estaba a punto de hacer. Borré el correo electrónico a Daniel sin enviarlo. No escribí otro y dejé de pensar en cómo hacer que dejaran de estar enojados, que es una pregunta de niño, y comencé a pensar en cómo terminar el reclamo tan completamente que nunca pudiera reabrirse, que es de un adulto. Esa fue la noche en que la espera dejó de sentirse como impotencia y comenzó a sentirse como una vigilancia. Ya no me escondía de ellos. Estaba construyendo algo. Solo necesitaba el documento que me permitiría terminarlo. Pero el expediente no llegó y la presión no esperó. Así es como funcionan estas cosas. El papeleo que necesitas se mueve a la velocidad de una oficina gubernamental y el papeleo dirigido a ti se mueve a la velocidad de alguien que está enojado.
Una semana después de ver a la señora Jenkins, llegó una segunda carta del bufete de Greensburg. Esta era más corta y fría. Señalaba que no había respondido a su correspondencia inicial. Establecía una fecha, 30 días después, para la cual esperaban un pago o un plan de pago, y usaba la palabra litigio una vez cerca del final, como se pondría algo cargado sobre una mesa sin apuntarlo a nadie. Me quedé en mi cocina sosteniéndolo, y sentí que el viejo pánico de los 16 años me subía por la garganta. El porche, las luces de freno, la certeza de que los adultos ya habían decidido, y a mí solo me informaban. Y quiero decirte que mantuve la calma. No lo hice. No esa noche. Esa noche me senté en el suelo de mi cocina con la espalda contra los gabinetes y me permití tener miedo. Pero alrededor de la medianoche, me levanté y bajé la caja gris y comencé a leer mi propia vida en orden desde los 4 años en adelante, buscando la única página que me salvaría. Encontré el borde alrededor de la 1 de la mañana y no estaba en la caja. Era un recuerdo que la caja sacudió. Tenía quizás 6 años y mi madre estaba al teléfono en la cocina y yo estaba debajo de la mesa donde van los niños y ella dijo una palabra que no entendía al receptor. Subsidio, dijo. El subsidio lo cubre. Y lo dijo de la manera en que decía las cosas que se suponía que la harían sonar razonable. Y luego me notó debajo de la mesa y sonrió y cambió de tema. No había pensado en ese momento en más de 20 años. Pero a la 1 de la mañana, con una fecha límite de un abogado en mi mostrador y la palabra subsidio surgiendo de la nada, sentí lo que se siente cuando una reclamación que estás auditando de repente no cuadra. Esa pequeña electricidad de error. Me levanté, preparé café que no necesitaba, y escribí la palabra en una nota adhesiva y la puse en la nevera. Y debajo, escribí una pregunta que aún no podía responder. ¿Para qué era el subsidio? Tendría mi respuesta en 11 días cuando llegó un sobre de Manila de la Commonwealth y me enseñó que nunca había sabido en realidad por qué mis padres se deshicieron de mí. Antes de abrirte ese sobre, déjame pedirte que hagas algo porque lo que viene a continuación es la bisagra sobre la que gira toda la historia. Haz una pausa por un segundo y haz una predicción. Ponla en los comentarios ahora mismo antes de que te lo diga. ¿Por qué crees que una familia lleva a una joven de 16 años a la casa de un extraño con los papeles ya firmados un martes por la tarde? ¿Cuál es la verdadera razón? Escribe tu suposición, luego sigue escuchando, porque te prometo que la verdad era más pequeña y fría de lo que había imaginado, y me transformó de una mujer que se defendía en una mujer que finalmente entendió la forma de lo que estaba luchando. El sobre llegó un jueves. Recuerdo que casi no lo abro esa noche. Había trabajado un día largo y la cosa era gruesa y sabía, como sabes antes de una biopsia, que leerlo me costaría algo. Pero lo abrí y leí mi propia infancia tal como el Estado la había registrado en el lenguaje plano de las notas de caso y las fechas y durante la primera hora fue en su mayoría lo que esperaba y en su mayoría solo dolía. Colocación en el hogar de los Hayes a los 4 años. Una nota de que la colocación fue a través de una agencia privada. Y luego, página tras página, una adopción finalizada un año después de la colocación, lo cual siempre había sabido porque tenía su apellido. Pero justo al lado había algo que nunca había sabido. Una cantidad de dinero mensual, un subsidio de asistencia para la adopción pagado a Richard y Brenda Hayes por mi cuidado. Había un subsidio. Siempre había habido un subsidio. Mi madre debajo de la mesa hace más de 20 años. El subsidio lo cubre. Me había estado cubriendo. Yo había sido desde los 4 años un acuerdo con un pago mensual adjunto. Me quedé con eso por un tiempo antes de poder seguir leyendo porque reorganizó algo. Toda mi vida tuve una historia. Me acogieron. Eran mi familia y luego algo salió mal cuando tenía 16 años y dejaron de amarme. Esa historia tenía un comienzo donde yo era deseada. Este archivo no tenía ese comienzo. Este archivo tenía una admisión y una tarifa, pero fue la siguiente parte lo que realmente me dejó sin aliento. Y necesito que te quedes con la frialdad de esto como yo tuve que hacerlo porque seguí pasando páginas y llegué al año en que cumplí 16 años. Y ahí estaba en la letra clara de un trabajador social. Una nota de que el subsidio mensual había sido revisado y reducido. Y luego, a un cierto umbral de edad, estaba programado para terminar. Y fechado dentro de las mismas 3 semanas, 3 semanas fue la solicitud de Richard y Brenda Hayes para entregarme, para terminar la adopción y entregarme de nuevo al Estado.
No una crisis, no una pelea, no la adolescente difícil de la que le habían hablado a la madre de acogida. El dinero se detuvo y luego me devolvieron. Leí esas 2 fechas sentada en el suelo de mi cocina a las 11 de la noche y finalmente entendí lo que había pasado 12 años sin entender. No dejaron de quererme a los 16. Nunca habían estado haciendo amor. Habían estado haciendo un presupuesto. Y cuando la partida dejó de pagar, cerraron la cuenta. Debieron sentirme paralizada porque esa fue la semana en que dejaron de enviar cartas y empezaron a enviar gente. Primero fue mi tía Susan, la hermana menor de mi madre, una mujer de la que no había tenido noticias desde que era niña, que de alguna manera todavía tenía un teléfono fijo y lo usaba para llamarme a las 9 un domingo por la noche. Ella no amenazó. Su arma era peor. Estaba decepcionada. Me dijo con la voz almibarada y herida de una mujer que se ha autoproclamado la conciencia de la familia que todos estaban hablando de mí. Esa fue la frase. Todos están hablando de ti, Isabella. Quería que sintiera el tamaño de la audiencia, los primos, la iglesia, toda la red suelta de personas que habían pasado 12 años sin preguntarse dónde había ido y ahora de la noche a la mañana habían formado fuertes opiniones sobre mi ingratitud. Tu madre está fuera de sí, dijo Susan, después de todo lo que sacrificaron. Le pregunté tranquilamente si sabía que mis padres habían firmado documentos para terminar su relación legal conmigo cuando tenía 16 años. Hubo una pausa y luego Susan dijo lo que me indicó exactamente cómo la familia había decidido recordarlo. Bueno, algo habrás hecho para que hicieran eso. Ahí está. El truco más viejo en una familia como la mía. El hijo es siempre de alguna manera el autor de su propio abandono. Dije, yo tenía 16 años, Susan. Era una estudiante con las mejores notas. Lo único que hice fue volverme demasiado cara. Y colgué a Susan, la segunda pariente en un mes, para llamar y decirme quién era yo realmente. Y comprendí que la presión ahora tenía una nueva forma. Ya no era un abogado. Era un jurado de parientes que ya habían decidido el veredicto, y mi madre les estaba dando la historia a cucharadas. Luego Daniel subió la apuesta de una manera que realmente me asustó. Porque pasó del teléfono al mundo físico. Un jueves por la noche, llegué a casa del trabajo y había un hombre que no conocía parado en el pequeño vestíbulo de mi edificio de apartamentos junto a los buzones. Sosteniendo un sobre y leyendo los nombres de los timbres. Se me revolvió el estómago porque había leído suficientes amenazas legales ese mes como para pensar una palabra. Notificado. Me quedé en la acera, en el frío, durante 10 minutos, fingiendo estar al teléfono, observando a un extraño merodear por el único lugar donde siempre me había sentido segura antes de que finalmente se rindiera y se fuera. No era un notificador judicial, lo descubrí más tarde. Era solo un tipo que Daniel había conseguido para entregar una carta personal, una intimidación más barata y tonta de lo que había temido. Pero el miedo fue real mientras duró, y me enseñó algo que necesitaba saber. Ahora tenían mi dirección. Las personas que me pusieron en el porche de un extraño sabían exactamente cuál era mi puerta. Ese es el momento, de pie en esa fría acera, cuando lo que quedaba de la niña asustada finalmente se quemó por completo porque me di cuenta de que solo estaban escalando porque estaban nerviosos. No envías a tu hermana y a un extraño con una carta personal tras alguien que estás seguro de que ya has vencido. Haces eso cuando el terreno bajo tu reclamo ha comenzado a sentirse blando y no sabes por qué y estás tratando de apurar a la persona antes de que descubran lo que temes que descubran. Su pánico era información. Me dijo que estaba cerca y que el reloj era real, que es la parte que me mantuvo despierta. La segunda carta del abogado había fijado una fecha, y esa fecha estaba ahora a menos de 3 semanas, y todavía no tenía el único documento que lo terminaría. Solo tenía una nota de un trabajador social de que existía un documento, un número de expediente, una promesa de un trozo de papel que aún no había tenido en mis manos. Recuerdo haber hecho la fea aritmética en la mesa de mi cocina. El tiempo de procesamiento del juzgado contra la fecha límite del abogado contra mi propio nervio. Si el juzgado era lento, si el expediente venía incompleto, si la copia que necesitaba no existía como esperaba, la fecha límite llegaría primero y me quedaría sin movimientos. Así que dejé de esperar cortésmente. Llamaba a la oficina del secretario todas las mañanas. Conduje hasta allí en persona. Me hice, por primera vez en mi vida, imposible de archivar y olvidar,
la misma cosa con la que mi familia había contado que nunca me convertiría. Podría haberme detenido allí. Quiero que entiendas que podría haberle entregado ese expediente a un abogado, haber llorado las lágrimas adecuadas y quizás haber obtenido algo de simpatía. Pero la simpatía no vence un estatuto. Y de todos modos no buscaba simpatía. En algún lugar entre la página 4 y la página 11 de mi propia infancia, había dejado de estar triste y había comenzado a ser precisa. Porque el expediente me dio algo mejor que dolor. En la página donde el trabajador social registró que Richard y Brenda querían renunciar a sus derechos parentales, había una referencia, un número de expediente, un tribunal, una fecha. No solo me habían dejado. Habían comparecido ante un juez. Hubo un procedimiento y donde hay un procedimiento hay una orden y una orden es un documento y un documento es algo que sé cómo conseguir. Así que a la mañana siguiente llamé al secretario del Tribunal del Condado donde ocurrió y pedí una copia certificada de todo lo archivado bajo ese número. El secretario preguntó si yo era parte en el caso. Dije que yo era la niña en él. Hubo una pausa y ella dijo en voz baja, entonces sí, señorita, puede tenerla. Me llevó 9 días y $40 y un viaje a un juzgado que había pasado 12 años evitando. Quiero ir despacio aquí porque este fue el momento en que todo cambió, y yo ni siquiera lo sabía de pie en el mostrador. La secretaria me deslizó una pila delgada, grapada con un sello en relieve presionado en la esquina. Esa pequeña protuberancia de certificación, eso significa que un tribunal está dispuesto a jurar que esto es real. No lo leí allí. No pude. Llegué a mi coche y me senté en el estacionamiento del juzgado en el mismo asiento en el que había llorado después de la oficina de la señora Jenkins y leí lo que mis padres habían firmado realmente el año en que cumplí 16 años. Y no era lo que recordaba. No era una entrega a una familia de acogida. No era algo temporal. El documento en mis manos era una petición voluntaria firmada por Richard Hayes y Brenda Hayes para terminar su relación legal conmigo. Sus firmas estaban allí, una al lado de la otra, en tinta azul ligeramente grisácea por el tiempo. No solo me habían echado de casa. Habían ido a un tribunal y le habían pedido a un juez que legalmente ya no fuera suya. Y el juez había dicho que sí. Ahí estaba la orden con su propio sello. A partir de una fecha 3 semanas después de mi cumpleaños número 16, a los ojos de la Commonwealth de Pensilvania, Richard y Brenda Hayes no eran mis padres. Habían renunciado a eso para deshacerse de mí, para detener los pagos, para cerrar la cuenta limpiamente. Me senté en ese estacionamiento durante mucho tiempo. Y no te voy a mentir y decir que lo primero que sentí fue triunfo porque lo primero que sentí fue que el suelo de toda mi infancia se hundía una vez más a los 28 años. Cada cumpleaños que se habían perdido, cada versión de la historia donde tal vez se habían sentido mal. Todo se reorganizó en torno a 2 firmas que decían en el lenguaje más seco posible, elegimos que esto termine. Pero he aprendido que el dolor y la influencia pueden vivir en el mismo documento. Y mientras una parte de mí se rompía, la otra mitad, la mitad que lee reclamaciones para vivir, ya se estaba moviendo porque entendía lo que tenía en mis manos. La carta de su abogado decía que yo debía por el cuidado de mi padre independientemente de la naturaleza de la relación paterno-filial. Pero toda la ley filial, todo el terrible estatuto que había leído a las 4 de la mañana, se basaba en que una cosa fuera cierta, que yo era su hija. Hacía que un hijo fuera responsable de un padre, ni más ni menos. Y yo tenía en mis manos una orden judicial firmada por ellos mismos que decía que, a los ojos de la ley, yo no era su hija, y ellos no habían sido mis padres desde hacía 12 años. El arma que me apuntaban tenía un seguro, y ellos eran quienes lo habían activado. Simplemente no lo sabían todavía. Ahora soy cuidadosa por oficio, y no confiaba en mi propia lectura de la ley. Una carta de demanda ya había intentado atropellarme una vez con un lenguaje seguro. No iba a construir toda mi defensa sobre una corazonada y un sello en relieve. Así que volví a la señora Jenkins, y puse la orden certificada en su escritorio sin decir una palabra, y la observé leerla. Observé a una abogada de derecho de ancianos con 30 años de experiencia quedarse muy quieta. La leyó 2 veces. Luego se quitó las gafas, que, aprendería, es lo que hace cuando algo es verdadero y serio. Y dijo, señora Hayes, ¿entiende lo que es esto? Dije, creía que sí, pero necesitaba que me dijera que no me equivocaba. Y me dijo que no me equivocaba.
Lo explicó lentamente, como se explica algo que importa. La responsabilidad filial, dijo, es un deber que existe entre un padre y un hijo. Esas categorías legales exactas. Cuando un tribunal termina la relación paterno-filial, no solo termina la custodia. Rompe el parentesco legal por completo, de raíz, en ambas direcciones. Dijo, ellos terminaron sus deberes contigo el día que firmaron esto. Pero la ley es una calle de doble sentido. También terminaron tus deberes hacia ellos. Dio un golpecito al sello. El día que se deshicieron de ti, hicieron legalmente imposible que alguien te obligara a pagar por ellos. Esta carta del abogado de Fairview no solo es débil. Es nula. Tú no eres, a los ojos de Pensilvania, la hija de Richard Reyes. No lo has sido desde que tenías 16 años, y ellos son los que lo hicieron posible. Quiero describir la sensación, pero lo más cerca que puedo llegar es esto. Fue como auditar una factura durante meses, que te dijeran una y otra vez que la debes, y luego encontrar la única línea donde el hospital te cobró una cirugía que nunca te hicieron. No es alegría, es vindicación con límites. La señora Jenkins, para su enorme crédito, no me dejó celebrar. Ella es la razón por la que esto funcionó, y lo diré claramente, porque es importante para la honestidad de esta historia, que ella nunca libró la batalla por mí. Ella confirmó el terreno que ya había encontrado y me enseñó cómo sostenerme en él. Dijo 3 cosas esa tarde que seguía al pie de la letra. 1. Consigue múltiples copias certificadas porque un solo documento puede perderse y este lo proteges como si fuera oxígeno. 2. No les des pistas. No discutas con el abogado. No llames a tu madre. No les des 30 días para encontrar una solución o volver a presentar la deuda contra otra persona o entrar en pánico y ocultar activos. Déjalos seguir creyendo que la demanda está funcionando. 3. Y esto lo dijo mirándome directamente. Cuando les respondas, respóndeles una vez de una manera que lo termine. No te metas en una pelea que ya has ganado. Le pregunté si me escribiría una carta de opinión formal con su membrete explicando exactamente por qué la reclamación filial contra mí era nula. Dijo que lo haría. Pagué por eso también, y valió cada $1 porque un sello en relieve es un hecho y una carta de un abogado es una traducción, y yo iba a necesitar ambas cosas para lo que tenía en mente. Esa noche conduje a casa con 3 copias certificadas de mi propia anulación en una carpeta en el asiento del pasajero, abrochadas como una persona, y ya no me sentía desechada. Me sentía armada. Había una llamada que había estado evitando durante 12 años, y la orden judicial fue lo que finalmente me hizo descolgar el teléfono, aunque no por la razón que pensarías. Me dije que era práctico. Estaba construyendo mi respuesta detallada, y quería que los números fueran exactamente correctos. La ropa de ese primer invierno, las pequeñas cosas que un archivo no registra. Y la única persona viva que podía confirmarlas era María, la madre de acogida que había abierto su puerta a una chica parada junto a 2 bolsas de basura. Eso es lo que me dije. La verdad es que necesitaba escuchar una voz de esa época que no me estuviera mintiendo. Encontré su número a través de la vieja tarjeta del trabajador social que había guardado. Por supuesto, la había guardado. Y ella contestó al segundo timbrazo. Y cuando dije, María, soy Isabella. No sé si me recuerdas. Me interrumpió y dijo, 16, examen de química, no salías de mi baño durante 1 hora. Te recuerdo a cada uno de ustedes, cariño, pero te recuerdo a ti. Tuve que sentarme. Hablamos durante 1 hora, y en esa hora me dio 2 cosas que no sabía que me faltaban. La primera fue la confirmación para la que había venido, fría y útil. Sí, dijo. Se había arreglado con anticipación. La agencia la había llamado 3 días antes de que yo llegara, le había dado mi nombre, mi edad, le había dicho que vendría una colocación y la fecha en que vendría. Ella había tenido mi habitación lista antes de que mis padres me metieran en el coche. Así no es como funciona cuando una familia está en crisis, cariño, dijo en voz baja. Cuando ocurre una crisis real, es una llamada telefónica a medianoche y un niño en pijama. Esto no fue así. Esto fue programado. Alguien lo planeó como una mudanza. Lo anoté porque una madre de acogida a la que le habían avisado con 3 días de antelación era, si alguna vez llegaba el caso, una testigo.
Un hecho más certificado en una vida que estaba reconstruyendo a partir del papeleo de otras personas. Pero fue la segunda cosa que me dio lo que realmente necesitaba. Lo que ningún documento podía. Cerca del final, cuando intentaba mantener la voz nivelada y en su mayoría fallaba, le hice la pregunta que la joven de 16 años había estado llevando bajo la mesa desde los 6 años. Le pregunté si pensaba que yo había sido una carga, si había hecho algo, si había alguna versión en la que yo hubiera sido más fácil y me hubieran mantenido. María se quedó en silencio por un segundo, y luego dijo la frase que escucharé en su voz por el resto de mi vida. Dijo: Isabella, nunca fuiste una carga. Fuiste una niña por la que alguien decidió dejar de pagar. Esas no son la misma cosa. Y nunca dejes que nadie de esa familia las haga la misma cosa. Y finalmente lloré. No de la forma fea y sin aliento en que había llorado en su baño a los 16, sino de la forma limpia. La forma en que lloras cuando alguien te devuelve un trozo de ti misma del que te habían dicho que te avergonzaras. Ella no peleó mi batalla por mí. Nunca se ofreció. Solo me dijo la verdad. Y luego dijo: ahora, dijiste algo sobre necesitar los números correctos. Coge un bolígrafo porque recuerdo exactamente lo que costó ese primer invierno, y quiero que esté en tu lista. Y revisamos, línea por línea, una estación de la amabilidad de un extraño que mis padres habían hecho necesaria. Y puse cada dólar en la columna a la que pertenecía. Colgué armada de una manera que no tenía nada que ver con la orden judicial. Colgué sabiendo completamente que yo no era lo que ellos decidieron que era. Siguieron presionando mientras yo construía mi respuesta, y eso resultó ser un regalo porque cada empujón que daban iba al archivo. 2 días después de recibir la carta de opinión de la señora Jenkins, mi madre llamó por primera vez. No contesté. No estaba lista. Y la señora Jenkins había dicho: no les des pistas. Pero dejó un mensaje de voz y el mensaje de voz me dijo todo sobre cómo habían decidido jugar ahora que una carta de abogado sola no había producido un cheque. Desapareció el nos debes. ¿Ahora era cariño? Y sí, dijo. Y sí, un nombre que no había usado desde que yo era pequeña. Un nombre que se suponía que debía retroceder 12 años y abrir una cerradura. Dijo que la familia había pasado por mucho. Dijo: tu padre pregunta por ti. Lo cual sabía que era una mentira porque los archivos decían que había tenido un derrame cerebral, y dudaba que estuviera preguntando por la hija a la que había renunciado antes de que el derrame cerebral ocurriera. Dijo: seguimos siendo tu familia, no importa lo que diga un papel. ¿Señor? Y me senté en mi cocina y de hecho me reía a carcajadas sola porque no tenía ni idea, ninguna, de cuán equivocada había elegido ser. No importa lo que diga un papel. Mamá, es enteramente una cuestión de lo que dice un papel. Tú me enseñaste eso. Tú me enseñaste eso a los 16 años con 2 bolsas de basura y un juez. Guardé el mensaje de voz. No devolví la llamada. Y sentí que la forma del final encajaba porque finalmente entendí cómo iba a responderle. No con un grito, no con una demanda, ni siquiera con la verdad de lo que me había hecho. Iba a responderle de la única manera en que mi familia me había hablado alguna vez. Iba a enviarle una factura. Si iba a enviar una factura, iba a enviar una de verdad. Y una factura de verdad está detallada. Esta es la parte de mi trabajo que la mayoría de la gente encuentra aburrida y yo encuentro sagrada. Un estado de cuenta detallado es un documento moral. Dice: aquí está exactamente lo que sucedió línea por línea y aquí está lo que cuesta cada cosa y no puedes agitar la mano y llamarlo todo lo que hicimos por ti. Mi madre quería facturarme una infancia en un solo bulto. Un número incuestionable con una coma. Así que me senté en la mesa de mi cocina, la misma mesa en la que había estado sentada cuando me llamó una factura y construí el documento más verdadero de mi vida. Abrí una hoja de cálculo y comencé a detallar lo que realmente había costado criarme. No por ellos, por todos menos por ellos. Tenía los recibos, ¿recuerdas? 12 años de una chica que guardaba todo porque la habían borrado una vez. Así que, lo ingresé todo. Cada mes de cuidado de crianza después de que me firmaron lejos a la tarifa estatal vigente, la misma tarifa que ellos habían estado cobrando, por cierto, que ahora conocía al dólar porque estaba en mi archivo. La ropa que María me compró ese primer invierno.
La matrícula del colegio comunitario que había pagado en efectivo semestre tras semestre. Trabajando de noche, de lo cual tenía los talones, el programa de certificado, el depósito de seguridad de mi primer apartamento que ningún padre avaló. Y en una sección separada, porque soy precisa, ingresé lo que ellos habían cobrado a mi cuenta. El subsidio, mes a mes, desde los 4 hasta los 16 años, el dinero que la Commonwealth le había pagado a Richard y Brenda Hayes para criar a una hija, a la que eventualmente llevarían al porche de un extraño cuando los pagos disminuyeran. Totalicé ambas columnas. Todavía no te voy a leer el número final porque el número nunca fue el punto, y no quiero que recuerdes lo equivocado. Pero te diré que cuando puse mis costos junto a la demanda que me habían enviado, su saldo sustancial parecía un error de redondeo. Y te diré que la cantidad que se les había pagado para criarme era mayor que la cantidad que ahora intentaban obligarme a pagar por su cuidado. En papel, en el único papel que había regido mi vida, no eran mis acreedores. Les habían pagado por tenerme. Me habían devuelto cuando el pago disminuyó, y aún así salieron ganando. Las matemáticas no solo me absolvieron. Las matemáticas los inculparon. Había un número que no podía poner en una celda, y es el que me hizo cerrar la computadora portátil y presionarme las manos sobre la cara por un minuto. En algún lugar del archivo había una nota sobre Daniel, mi hermano, el chico del cereal, y un programa escolar que sus padres pagaban el mismo año en que estaban solicitando terminar su relación conmigo porque me había vuelto demasiado cara. No digo eso por pena. Lo digo porque respondió la última pregunta que tenía, la que estaba debajo de todas las demás. Nunca fue que no pudieran permitirse un hijo. ¿Podían? Estaban escribiendo cheques para Daniel con una mano mientras me firmaban lejos con la otra. Fue que habían decidido en algún momento que nunca podría ubicar. Que yo era el tipo de hija que solo se tiene mientras alguien más esté pagando. Y Daniel era el tipo que se tiene gratis. Esa es la injusticia que la factura no podía contener. Así que me permití sentirlo por exactamente un minuto. Y luego hice lo que siempre hago con un dolor que no puedo facturar. Lo convertí en precisión. Mejoré el documento. Lo hice innegable. Luego tuve que decidir cómo entregarlo. Y aquí fue donde dejé de ser solo cuidadosa y me permití ser, por una vez, deliberada. Podría haberle pedido a la señora Jenkins que enviara todo a través de los abogados. Limpio, profesional, olvidable. Pero mi madre no me había hablado como una profesional. Me había llamado por teléfono y me había dicho que le debía por el aire que había respirado bajo su techo. Y hace 12 años, ella y mi padre tampoco me habían entregado los papeles a través de un abogado. Habían metido mi vida en 2 bolsas de basura y las habían dejado en un porche y se habían marchado. Así que pensé en la palabra que ella usaría, la palabra que había usado en el porche y que Daniel había usado en el teléfono. Difícil. Y decidí ser exactamente eso una última vez, a mi manera. No se lo entregaría a un abogado. Pondría mi respuesta donde ellos me habían puesto. La enviaría físicamente por correo certificado, requiriendo una firma, a la casa donde crecí para que se quedara en el buzón de metal negro al final de ese césped recortado e inútil y alguien tendría que salir y abrir la pequeña puerta y meter la mano y sacar la verdad con su propia mano. Incluso lo programé. Sabía, por la fecha límite de su segunda carta, aproximadamente cuándo esperarían que su presión alcanzara su punto máximo. Envié el paquete para que llegara justo en ese momento porque quería que ya estuviera allí esperando, en silencio, certificado antes de que ella levantara el teléfono para hacer su demanda. Quería que cuando ella finalmente llamara para decirme que le debía, yo pudiera decirle que la respuesta había llegado antes que la pregunta. El paquete que armé era de 3 cosas y quiero que las sepas ahora para que más tarde, cuando la línea quede en silencio, sepas exactamente cómo suena el silencio. Primero, el estado de cuenta detallado impreso en papel normal. Sin drama, solo columnas. Lo que costó criarme, quién lo pagó, lo que ellos habían cobrado, y una línea de saldo al final que iba en la dirección equivocada para ellos. Segundo, una copia certificada de la orden judicial que habían firmado el año en que cumplí 16 años, sus 2 firmas y el sello del juez, el documento que ponía fin a su reclamo sobre mí, y aunque nunca lo habían leído así, ponía fin a cualquier reclamo sobre mí para siempre. Tercero, la carta de la señora Jenkins, de 1 página,
con el membrete de derecho de ancianos, explicando en un lenguaje que un abogado no podría discutir que la demanda filial contra mí era nula porque no existía una relación legal paterno-filial por su propia acción y no la había habido desde una fecha que ellos reconocerían. Hice 4 copias de todo el conjunto. Una fue por correo, otra fue a la caja gris ignífuga. Otra fue a la oficina de la señora Jenkins para su custodia porque una mujer que ha sido borrada una vez no guarda su única prueba en un solo lugar y otra la reservé para el abogado de Greensburg porque ya sabía que cuando esto terminara su oficina necesitaría saber de la mía. Conduje yo misma a la oficina de correos. Pagué por el correo certificado con la pequeña tarjeta verde de acuse de recibo, el tipo que vuelve con una firma, para saber el momento exacto en que la casa donde crecí aceptaba la entrega de mi respuesta. Y luego me fui a casa y esperé. Y por primera vez en 12 años, no era yo quien esperaba que me dijeran lo que me había pasado. Intentaron una cosa más antes de que el buzón hiciera su trabajo, y casi funciona. Y quiero contarte sobre ello porque fue lo más cerca que estuve de perder. 2 días después de enviar el paquete, antes de que llegara, Daniel volvió a llamar y esta vez no amenazó ni culpó. Esta vez ofreció un trato y era bueno o estaba hecho para sonar como uno. Dijo que la familia no quería pelear. Dijo que si yo firmaba un simple acuerdo familiar que el abogado de su madre había redactado. Nada loco, solo un reconocimiento de que éramos familia y un modesto plan de pago para ayudar a papá. Luego ellos dejarían todo el asunto legal y nosotros podríamos resolver el resto más tarde. Lo hizo sonar como paz y durante unos 4 segundos la niña de 16 años que había en mí, la que todavía quería que la quisieran, se inclinó hacia ello. Luego la facturadora que había en mí leyó la oferta como lo leía todo, buscando la trampilla, y la encontré. La trampa era la palabra reconocimiento. No querían mi dinero o no solo. Querían que firmara un papel diciendo de mi puño y letra que yo era su familia, su hija, que la relación existía. Porque en algún momento de la última semana, alguien de su lado finalmente había leído el mismo estatuto que yo y se había dado cuenta de que todo su caso se basaba en una relación que un tribunal ya había disuelto. Y la única forma de reconstruirla era que yo lo admitiera por escrito. Estaban tratando de que me firmara de nuevo como su hija para poder facturarme por ello. Casi me río. Dije, envíame el acuerdo. Lo revisaré, lo cual era una mentira. Y colgué y no firmé nada, y sentí que la última parte suave de mí se calmaba y se quedaba quieta. Me habían mostrado sus cartas. Sabían que estaban perdiendo, y el paquete ya estaba en el correo. Los días entre el envío de ese paquete y la recepción de cualquier respuesta fueron los más largos de toda la prueba. Y me enseñaron algo sobre mí misma que no esperaba. Pensé que estaría nerviosa. No lo estaba. Revisé el número de seguimiento 2 veces al día. Lo admitiré. Viendo un pequeño punto verde moverse por el estado hacia una casa de la que me habían echado a los 16. Y cada vez que se actualizaba, no sentía miedo, sino una especie de paciencia fría y equilibrada. La sensación que tienes cuando has revisado una reclamación 3 veces y sabes que está limpia y solo estás esperando que la otra parte se entere. No ensayé lo que diría. Eso fue lo que más me sorprendió. Durante semanas, había imaginado este momento como un discurso. Todas las cosas que finalmente les diría, 12 años de ello, cargadas y listas. Pero en algún momento de la construcción de ese documento, el discurso se había vuelto discretamente innecesario. No necesitaba decirles nada. Ese era el objetivo. Todo lo que tenía que decir ya estaba en el sobre en columnas y sellos en una página de lenguaje sencillo de un abogado. Y el papel no se pone nervioso, no pierde los estribos, no les da nada con qué discutir. Había pasado 12 años siendo la que tenía que explicarse. Había terminado de explicarme. Iba a dejar que los documentos hablaran. Y los documentos, a diferencia de las niñas de 16 años en los porches, no pueden ser llamados difíciles y enviados lejos. Hice una cosa. La noche antes de saber que sería entregado. Bajé la caja gris y extendí toda la historia sobre la mesa de mi cocina una última vez en orden, desde los 4 años hasta los 28. Las libretas de calificaciones, la tarjeta del trabajador social, los recibos de pago, los recibos de matrícula, el invierno de María, el expediente del caso, la orden judicial, la carta de la señora Jenkins, y lo miré todo junto.
El recibo completo de una vida que me habían dicho que no contaba. Y entendí que el paquete en el correo no trataba realmente de ellos en absoluto. Era la última entrada en un libro de contabilidad que había estado llevando desde que tenía 16 años. El libro de contabilidad que una niña asustada comenzó porque alguna parte de ella sabía que un día alguien intentaría decirle que no había sucedido como ella recordaba. Había sucedido exactamente como lo recordaba. Tenía los recibos. Puse la caja de nuevo en el estante. Y dormí mejor de lo que había dormido en semanas. Y a la mañana siguiente, el punto de seguimiento dejó de moverse. Entregado. No llamé. Había esperado 12 años. Podía esperar a que ella abriera su propio buzón. Simplemente me fui a trabajar y leí las facturas de otras personas. Y esperé a que sonara el teléfono. La tarjeta verde volvió un lunes, firmada con una letra que reconocí antes de poder leer el nombre. Las mayúsculas pequeñas y apretadas que usa mi madre, las mismas de la nota del porche, las mismas de la orden judicial. Ella misma la había firmado. Había metido la mano en el buzón y había sacado mi respuesta y había firmado para decir que la había recibido. Y luego me enteraría de que no la había abierto de inmediato porque la gente no lo hace porque un sobrecertificado de un remitente desconocido parece más problema si lo dejan en él. Mostrador por un día. Así que cuando me llamó esa noche, el paquete ya estaba en su casa. Ya estaba allí, sin abrir, quizás a 6 pies de donde ella estaba cuando descolgó el teléfono para decirme lo que le debía. Quiero que tengas esa imagen mientras te cuento cómo fue la llamada porque la he reproducido 100 veces, y es lo más parecido a la justicia que me han entregado, y yo misma la construí. El teléfono sonó a las 7:40 de la tarde. No reconocí el número, pero lo supe. Siempre lo sabes. Lo dejé sonar 2 veces y me levanté porque algunas conversaciones no deben tenerse sentado y contesté y no dije nada y en mi silencio llegó la voz de mi madre 12 años mayor y exactamente igual. Isabella, soy tu madre. Una pausa para que eso calara, para ver si todavía tenía el viejo peso. No lo tenía. Y cuando aún no dije nada, ella fue directamente a lo que había llamado para decir. Y lo dijo como se leería una factura en voz alta. Ya lo has tenido fácil por mucho tiempo. Te criamos y nos lo debes cada año. Es hora de que les pagues a tus padres. Ahí estaba. La mentira primero, como siempre es primero. La historia de que me habían criado, de que les debía, de que una deuda corría de mí a ellos. La dejé terminar. La dejé enumerar un poco. El techo y la comida y los años. El mismo discurso que Daniel había ensayado, y no sentí que nada se moviera en mí en absoluto. Y comprendí que el no llorar no era una fuerza que estaba invocando. Era simplemente la verdad de donde finalmente había llegado. Cuando terminó, hablé por primera vez, y mantuve la voz muy suave porque he aprendido que la voz más suave en la habitación es la que la gente se inclina para escuchar. Dije, mamá, ¿recibiste una carta certificada esta semana? Un sobre grande. Lo firmaste. Un silencio, ahora confundido, un sabor diferente de silencio al que venía. Dijo que sí, con cansancio, que algo había llegado. No lo había abierto. Y dije lo que había estado llevando durante 6 semanas, la frase hacia la que todo esto había caminado. Ve a revisar tu buzón. La oí moverse. La oí decirle a alguien. Daniel, resultó que estaba allí para entregarle el sobre del mostrador. Oí papel y le di la cortesía de narrarlo suavemente, como un trabajador social, como un facturador guiando a un paciente a través de un estado de cuenta. Hay 3 cosas ahí, dije. Tómalas una por una. Y ella comenzó a leer, y oí el momento exacto en que cada una golpeó. La primera fue la factura. La oí reírse de ella. Esta es la negación, y llegó justo a tiempo porque la gente siempre niega la primera prueba. Es lo más barato que se puede hacer. Un estado de cuenta detallado, dije cuando ella comenzó a balbucear que esto era ridículo, que yo estaba siendo infantil, jugando. Es lo que tu abogado me envió, mamá. Solo la verdad. Cada mes que alguien pasó criándome después de que tú paraste. Cada dólar que el Estado te pagó para criarme antes de eso. Lee la línea de abajo. Silencio. La oí callarse al encontrarla.
Oí a Daniel de fondo decir, ¿qué es? ¿Qué dice? Y la oí no responderle, lo que me dijo que había leído la línea de abajo y lo había entendido. Que la columna iba en la dirección equivocada. Que, por la única contabilidad que había regido nuestra familia, a ella no se le debía. Ella debía. Pero una factura son solo números. Y los números se pueden discutir. Y yo lo sabía. Y ella también. Y la oí intentar agarrarse a ello. Esto no significa nada. No puedes simplemente inventar. Y fue entonces cuando le dije, aún suave, mira lo segundo. Lo segundo era la orden judicial, sus firmas, el sello del juez. Y esta es la parte que recordaré cuando sea vieja. Oí el sonido exacto que hace una persona cuando reconoce su propia letra en un documento que pasó 12 años fingiendo que no existía. No es una palabra. Es una aspiración que no vuelve a salir. Esa es tu firma, mamá, dije, y mi voz nunca se alzó, ni una sola vez. Y esa es la de papá. Pediste al tribunal. Le pediste a un juez que lo terminara. A partir de 3 semanas después de mi cumpleaños número 16, no habéis sido mis padres legales. Vosotros hicisteis eso. No yo. Vosotros. Ahora, la negación no podía venir porque no puedes negar tu propio nombre de tu puño y letra bajo un sello en relieve. Así que en su lugar, hubo la evidencia más fuerte y fea de ella tratando de explicarlo. No entiendes. Las cosas eran. Tuvimos que. No fue así. Las excusas se derrumbaban una sobre otra. Y la dejé escuchar que no iba a ayudarla a terminar ni una de esas frases. Y luego, tan silenciosamente como pude, le entregué lo último. La tercera página es de mi abogado, dije. Querrás leerla porque es la única parte que le importa a tu abogado. Responsabilidad filial. La ley que intentas usar contra mí. Hace que un hijo pague por un padre. Pero aquí no hay hija, mamá. Un tribunal lo dice. Tú te aseguraste de ello. La carta lo explica con palabras que tu abogado no puede discutir. Tu reclamo contra mí es nulo. Fue nulo el día que firmaste la primera página. Gastaste dinero en un abogado para que se extendiera a través de 12 años y me hiciera pagar por un padre que me firmó lejos. Y lo que te detiene es el papel que firmaste para deshacerte de mí. Y luego dije la única cosa cruel que dije en toda la llamada y no fue cruel. Fue solo aritmética. Y lo dije porque ella había comenzado esto con números y también iba a terminarlo con ellos. No me perdiste esta noche. Me perdiste a los 16 a propósito, por escrito. Esta noche solo te enteraste de lo que te costó. Y entonces la línea quedó en silencio. Completa y perfectamente silenciosa. No un jadeo, no un sollozo, no un teléfono colgado. Solo silencio. El tipo que tiene a una persona al otro lado respirando, entendiendo. Había imaginado este silencio durante 6 semanas. Y fue mejor y más vacío de lo que había imaginado porque no era el silencio de mí ganando una discusión. Era el silencio de una mujer leyendo su propia firma y dándose cuenta de que no quedaba ninguna discusión. Había venido a cobrar por una relación, y yo le había entregado, certificada, la prueba de que ella personalmente, legalmente, deliberadamente la había destruido. No había nada que decir porque todo lo que se podía decir estaba en 3 páginas en su mano, de su puño y letra. Después de un tiempo, no sé cuánto, segundos que se sintieron como los 12 años. Oí a Daniel coger el teléfono y Daniel al menos dijo una palabra. Dijo mi nombre, y sí. Y luego dijo, no puedes hacernos esto. Y ahí estaba. La pérdida de control, el delator. Porque no puedes hacerle a alguien lo que ellos ya se han hecho a sí mismos. Dije, yo no hice nada, Daniel. Solo te leí tu propio papeleo. Deberías probarlo alguna vez. Y colgué y me senté en la mesa de mi cocina en el enorme silencio de mi propio apartamento. Y ya no me sentía como una niña de 16 años en un porche. Me sentía como una mujer a la que finalmente le habían pagado por completo en la única moneda que su familia entendía. Antes de contarte cómo terminó para ellos, y terminó de una manera que ni siquiera puse en marcha, quiero hacerte una pregunta real.
Porque este canal no trata de venganza. Trata del momento en que una persona deja de aceptar una deuda que nunca fue suya. Así que dime honestamente en los comentarios, ¿hay alguna factura en tu vida que alguien te sigue entregando y que en realidad nunca debiste? Una culpa, una historia, un nos lo debes todo. No te estoy diciendo que le envíes una factura a nadie. Te estoy pidiendo que revises el papeleo de tu propia vida como yo revisé el mío porque creo que muchos de nosotros estamos pagando en silencio durante años un saldo que fue liquidado hace mucho tiempo por las mismas personas que lo demandan. Dale una segunda mirada a lo que realmente debes. Casi nunca es lo que dicen. Aquí está la parte que no planeé. La parte que más importa y la parte que necesito que escuches claramente para que no pienses que esta historia trata de que yo destruya a nadie. No los destruí. Nunca llamé a Fairview. Nunca llamé a su abogado. Nunca demandé, nunca publiqué, nunca le conté a la familia extendida. Nunca moví un dedo para que Gerald y Brenda Hayes sufrieran consecuencias. Todo lo que hice fue negarme correctamente con papel. Pero negarse correctamente tiene una forma, y la forma hizo el resto. Porque una vez que su abogado recibió la carta de la señora Jenkins, envié una copia al bufete de Greensburg a la mañana siguiente. Lo único agresivo que hice. El reclamo filial contra mí estaba muerto. Y un reclamo muerto no hace que la factura desaparezca. Simplemente envía la factura de vuelta a donde vino. Fairview todavía necesitaba que le pagaran por el cuidado de mi padre. Y las personas legalmente responsables de Richard Hayes eran ahora, como siempre lo habían sido en realidad, solo los dos que nunca renunciaron a nada. El propio Richard y su esposa Brenda. La deuda que intentaron colgar a la hija que habían borrado, regresó y se instaló por completo en ellos. La segunda hipoteca, los ahorros complicados, lo que quedara de ese césped recortado e inútil. Todo quedó expuesto a la factura exacta que habían intentado hacerme pagar. Y Daniel, que había hecho los cálculos en la mesa familiar y había decidido que mi nombre salía a relucir, descubrió que conmigo fuera de la ecuación. Las matemáticas venían a por la herencia que había estado tratando de proteger. Me enteré de esa parte meses después, de segunda mano, y no sentí ni alegría ni pena. Sentí lo que se siente cuando un libro de contabilidad finalmente cuadra. No fue crueldad. Fue simplemente el dinero volviendo a las personas que se lo habían ganado. El jurado familiar se disolvió por sí solo, también. Y no tuve que procesar un solo caso. Recuerdas a la tía Susan y todos están hablando de ti. Aproximadamente un mes después de la llamada telefónica, Susan me llamó de nuevo y su voz era completamente diferente. Más pequeña, cuidadosa, la voz de una mujer que ha aprendido algo que no puede desaprender. Resultó que cuando el reclamo del abogado se derrumbó y la deuda recayó en Brenda, mi madre había necesitado a alguien a quien culpar. Y había comenzado a contarle a la familia extendida una versión en la que yo había usado algún truco legal para abandonar a mi padre moribundo. Y uno de los primos, uno decente, había hecho la pregunta obvia con la que mi madre no había contado. ¿Qué truco legal? ¿Qué pasó realmente? Nunca organicé una campaña. Nunca envié la orden judicial a los parientes ni publiqué nada ni hice un solo discurso. No tuve que hacerlo. Todo lo que se necesitó fue un primo honesto que se negó a aceptar la historia sin el papeleo. Y el papeleo existía, y mi madre no podía hacer que no existiera. La verdad sobre una orden judicial firmada y sellada de hace 12 años no necesita un abogado para difundirse por una familia. Solo necesita que una persona pida verla. Susan había preguntado. Y Susan al teléfono ese día dijo lo más parecido a una disculpa que recibí de alguno de ellos. Dijo, no sabía que habían firmado algo. Tu madre nunca dijo que hubiera una firma. Le dije la verdad. Hay muchas cosas que mi madre nunca dijo, Susan. Esa es un poco toda la historia. No me regodeé. Estaba demasiado cansada para regodearme. Pero admitiré que después de 12 años de ser la villana conveniente de la familia, hubo algo que finalmente se aflojó en mi pecho cuando las personas que habían estado tan seguras de mi culpa tuvieron que sentarse con un documento que les decía con el propio sello de un juez exactamente quién había renunciado a quién. El jurado no me absolvió. Simplemente, por fin, leyeron la evidencia, y la evidencia nunca estuvo del lado de mi madre. Mi madre llamó una vez más unas 3 semanas después.
Para entonces, me imagino que el abogado le había explicado en términos claros que la hija era intocable y que la deuda era suya, y algo en ella se había agriado de cariño a la mujer que recordaba. No dejó un mensaje de voz esta vez. Dejó 4 en 2 días, y los escuché todos una vez, de pie en el mostrador de mi cocina, como se leería una reclamación que ya sabes que vas a denegar. El primero fue frío, el segundo fue furioso. Yo era un monstruo, una hija ingrata después de todo. El tercero volvió al dinero, más pequeño ahora, casi suplicante, un número 1/10 parte del primero, como si estuviéramos regateando, como si alguna vez hubiera habido un trato. Y el cuarto fue el que me dijo que finalmente estaba completamente libre de ellos. Porque en el cuarto, dijo lo más verdadero que me había dicho. Dijo, nunca fuiste nuestra de verdad, de todos modos. Quería herir. Había olvidado que me estaba leyendo mi propia defensa. Me quedé allí y sentí que el último hilo se aflojaba, no se rompía. Se aflojaba como una cuerda de la que has dejado de tirar porque no hay nada al otro extremo. Y luego hice lo único que quedaba por hacer, lo que María me había dicho que me asegurara cuando tenía 16 años en su porche. Me aseguré de que nadie me hiciera eso de nuevo. Bloqueé el número. Bloqueé el de Daniel. Escribí un correo electrónico al bufete de Greensburg indicando que todo contacto futuro debía hacerse a través de la señora Jenkins y nunca más volví a saber de ninguno de ellos. Ni una tarjeta, ni en mi cumpleaños. Nunca. Y quiero ser honesta sobre la forma de ese silencio porque no es el tipo limpio y triunfante. Es solo tranquilo. Algunos finales no terminan con un portazo. Simplemente dejan de hacer ruido. La gente me pregunta, los pocos a los que les he contado, si me siento mal por el hogar de ancianos, por mi padre, por cómo les afectó. Y lo he pensado honestamente porque no quiero ser el tipo de persona que confunde la frialdad con la justicia. Aquí está la respuesta más verdadera que tengo. Yo no puse a mi padre en esa cama, y no vacié sus ahorros, y no firmé el papel que me convirtió en una extraña para ellos. Ellos hicieron todo eso años antes de que yo recibiera una carta. Hice exactamente una cosa en toda esta historia. Cuando intentaron hacerme pagar por una familia que legalmente, deliberadamente disolvieron, me negué por escrito correctamente. Todo lo demás fue solo el mundo ajustando cuentas que ellos mismos habían abierto. Si eso me hace dura, entonces la niña de 16 años en ese porche me hizo dura, y me hizo a propósito, y he dejado de disculparme por sobrevivir exactamente de la manera en que me enseñaron. Todavía tengo la caja gris. Está en el estante superior de mi armario, y ahora pesa más porque tiene 3 cosas nuevas. Una orden judicial certificada, una carta de un abogado y una copia de una factura que iba en la dirección equivocada para las personas que pensaban que yo era una partida. Ya lo has tenido fácil por mucho tiempo. Te criamos y nos lo debes cada año. Es hora de que les pagues a tus padres. 12 años sin nada. Y las primeras palabras de mi madre fueron una factura. Estas eran las personas que me echaron a los 16. 2 bolsas de basura, una puerta cerrada de golpe, mi nombre firmado como una deuda incobrable. Ahora tengo 28 años. Me gano la vida con las facturas médicas de otras personas. Sé exactamente cuánto vale un número y cuánto no. Así que no lloré. La dejé terminar su pequeño discurso. Luego, me reí suave y tranquila y dije 4 palabras. Ve a revisar tu buzón. Oí la puerta principal. Oí la bisagra. Y la mujer que me enseñó que no valía nada no pudo emitir un sonido. Antes de contarte lo que había dentro de ese buzón, y créeme, vas a querer escucharlo. Hazme un pequeño favor. Mi nombre es Isabella Hayes. Tengo 28 años y vivo en un apartamento de un dormitorio en Pittsburgh donde cada documento que he tenido alguna vez está en una caja gris ignífuga en el estante superior de mi armario. Leo reclamaciones médicas para vivir. Sé cómo una persona puede convertirse en una fila de números y sé cómo esos números pueden mentir. Para entender una llamada telefónica que apenas duró unos minutos, tienes que entender una noche que duró el resto de mi vida. Así que, déjame llevarte a la semana en que cumplí 16 años. Era marzo, y hacía frío como hace frío en el oeste de Pensilvania en marzo.